todos y todas, feliz de la vida de estar aquí nuevamente con ustedes en este Expreso con Iris, un espacio exclusivo de YouTube. Muy agradecida, muy contenta por la participación, por todas esas sugerencias, esos consejos que me dan y que me generan muchísimos deseos de seguir trabajando en este espacio con cada uno de ustedes. En el día de hoy voy a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el miedo a lo sobrenatural. Esto podría parecer un tema pues que no abarca mucho, que no tiene mucho que ver con la salud mental, pero sí que lo tiene. Resulta que hay muchísima tabú y muchas personas dicen, no, yo no me atrevo de contarle a la doctora que es que yo le tengo terror al hombre del saco o al coco y que todavía estoy muerta de miedo cuando me acuesto y tengo que dejar una luz encendida porque no puedo dormir y no lo logré superar. ¿Qué me está pasando? Esto viene al caso porque me sugirieron, después de haber hecho en Instagram este programa acerca de la dumatofobia, que habláramos un poquito más acerca de este miedo a las cosas que consideramos sobrenaturales, súper extrañas. Bueno, pues entonces les estoy dando gusto en este espacio. Antes de comenzar, no se olviden, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que puedan recibir el material que voy colgando y aquellas personas que consideren que este material les puede llegar a servir, por favor, no dejen de compartir. Esta parte es muy importante para mí. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo al tema de hoy, que sería el miedo a lo sobrenatural. Pero antes de hablar del miedo a lo sobrenatural, quiero que hagamos un repasito acerca de qué es una fobia, para que podamos entender un poquito a dónde nos vamos a meter. Una fobia es un trastorno de ansiedad. Está catalogado como un trastorno de ansiedad. Es un temor muy fuerte, muy intenso, irracional, desproporcionado a alguien, algo o una situación o un animal, una cosa que en general representa poco peligro para la mayoría de las personas, pero la persona que tiene esa fobia específica, porque se trata de fobias específicas, siente una gran aversión, siente un gran miedo, siente terror cuando está frente a ese estímulo que para los otros es un estímulo neutro. Entonces aquí les quiero pedir a todas las personas que seamos un poco empáticos cuando tengamos situaciones donde una persona se monta en una silla o encima de una mesa y dices que le tengo terror a los ratones o le tengo terror a las cucarachas. No, esos comentarios, eres un cobarde, qué ridiculez, eres un ridículo, o burlarse de ti, pues no es lo más adecuado. Hay que ser empático porque estas situaciones se pueden dar y generan muchísimo sufrimiento a las personas que las presentan, ¿verdad? Entonces eso es una fobia. Estamos hablando de que hay algo específico que a esa persona, una situación, una persona, etcétera, le va a generar esa pérdida de control, esa sensación de estar en peligro inminente, esa sensación de que va a pasar algo terrible al estar enfrentado con dicha situación. Hay diferentes tipos de fobia y como les decía, dependiendo de la necesidad que tú tengas de enfrentar determinada situación temida, pues va a ser mayor o menor el impacto de la fobia en tu vida. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a una araña peluda, pues no tengo ningún problema porque casi nunca voy a ver una araña peluda, o si la veo, pues apago la televisión y se acabó. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, yo le tengo una fobia a las alturas y estoy estudiando para ser auxiliar de vuelo? Entonces, en ese caso, si yo tengo que enfrentar constantemente a situación y empiezo a evitar, pues puedo perder la oportunidad de trabajo y es donde yo tengo que buscar ayuda profesional. Afortunadamente, existen muy buenos tratamientos para manejar las fobias y estos tratamientos cognitivo-comportamentales tienen que ver con exponerse de diversas maneras a ese evento, a esa situación que nos genera como la fobia, y esa exposición que vamos a tener va a ayudarnos a que en un momento dado perdamos el temor. Hay diferentes tipos de exposiciones, como veremos un poquito más adelante. Entonces, sí,
Hay mucho tipo de fobias: la acrofobia, que es el temor a las alturas; la agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos. Tengo temor a que perder el control, que me dé un ataque de pánico si estoy fuera de mi casa y no tengo a alguien que me ayude. Por ejemplo, la persona que se siente demasiado ansiosa, muy insegura, con temor de desempeño, con temor a ser el oso, a que se burlen de ella en situaciones sociales específicas. Por ejemplo, cuando tienen que hacer una exposición en vivo, cuando tienen que hablar con personas nuevas, pueden desarrollar una fobia que llamamos fobia social. Otras fobias comunes son los túneles, conducir en las autopistas, el agua, volar, la sangre, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimo tipo de fobia. Lo que sí ocurre es que las personas tienen una característica específica, y es que intentan salir corriendo y evitar de ese evento o esa situación que les provoca miedo. Entonces, si eso no es posible, si no se logran escapar, ¿qué van a hacer? Lo que hacen es que van a presentar una situación donde van a enfrentar de manera inmediata la situación, y empiezan a sentir unos cambios en el organismo, que sería taquicardia, dificultad para respirar o una respiración muy acelerada, temblor. Pueden presentar frialdad distal, pueden sentir deseos de caerse, mareos, podrían llegar a presentar, incluso algunas personas tienen relajación de esfínteres y pueden llegar a orinarse del susto o tener piloerección. Entonces, estos síntomas, que son síntomas autonómicos, pueden ser muy intensos y llevar a la persona a una pérdida de control de su cuerpo y a un terror espantoso, ¿verdad? Entonces, el deseo de huir aparece, pero también hay personas que se pueden quedar paralizadas. En general, pues todas estas fobias comienzan en la infancia y con la adolescencia, y muchas de ellas, cuando no son tratadas adecuadamente a tiempo, continúan en la edad adulta. Las causas de las fobias pues no se comprenden muy bien todavía, pero se sabe que a veces pueden estar relacionadas con la parte de la herencia, y en otras muchas veces con los procesos de aprendizaje. Cuando yo, por ejemplo, para hacer que mi hijo tome la sopa o se vaya a la cama temprano o haga algo, lo amenazo con situaciones o incurro en actos que pueden hacer que él pierda el control y que se sienta aislado, se sienta solo, se sienta desprotegido, pues puede estar ayudándole a construir una fobia. Eso de encerrarlo en los armarios porque se portó mal, eso de apagarle la luz y decirle que tiene que dormir con la luz apagada porque no es una nena, entonces o es un cobarde si no lo hace. Y si además este niño se le dice que si no se duerme con la luz apagada va a venir el coco y se lo va a llevar, pues puede ser el origen de muchas situaciones. Yo tuve un caso muy doloroso de una nena de 8 años que agarró unas monedas para comprarse unos dulces, y la mamá dijo: me cogiste las monedas. Entonces a las niñas que agarran las monedas se les queman las manos. La señora prendió la estufa y amagó que iba a ponerle las manos en la estufa. La niña se orinó, la niña se desmayó. Fue una situación muy dramática, muy incómoda, y empezó a tener un miedo terrible al fuego. Entonces, cuidado con estos métodos que muchas veces pueden ser chistes, porque pensamos que los niños no se van a cortar cuando crezcan, pero todo este impacto puede llegar a ser un impacto traumático. Por otro lado, eh, en algunos casos, en alguna oportunidad tuve fue una experiencia triste, porque una niña me hablaba, una chica de unos 16 años que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, me hablaba de que ella le tenía terror a acostarse con la luz apagada, porque ella sentía que venía un monstruo y que ese monstruo le respiraba en el cuello, y que le apretaba el cuerpo y la escapaba de ahogar. Entonces, cuando empezamos a explorar y hablé con la familia, había
cuando ya había tenido 3 o 4 añitos, había tenido una experiencia muy dolorosa de un abuso sexual por parte de un familiar. Entonces, ojo que muchos de esos monstruos, estas cosas que aparecen que muchas veces en la edad adulta no recordamos, pueden ser específicamente experiencias traumáticas. O cuando hemos tenido un accidente y vemos una cosa terrible donde hay mucha sangre, podemos empezar a tenerle miedo a la sangre y a diferentes eventos. Hay que tratar de encontrar pues cuál es la causa que genera esto, pero más allá de saber la causa, lo más importante es hacer el tratamiento más adecuado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, existe mucho tipo de tratamientos, de estos vamos a hablar más adelante, pero en el día de hoy, como yo les había hablado, vamos a hablar un poquito de esta fobia a lo sobrenatural, este miedo a lo sobrenatural. Y como les decía, les hablaré de esto porque en un programa de Instagram que hice hace muy poco, hablé de un tema que se llamaba la domatofobia, que es el terror a una casa, a las casas, pero el terror a la casa como ente, como si la casa en sí misma fuera amenazante, fuera peligrosa y te fuera a hacer mucho daño. Y uno diría, ¿esto ocurre? Sí que ocurre. Mucha gente no lo logra definir, no sabe que se trata de una fobia, le da otro tipo de atribuciones y de esto se han aprovechado muchísimo toda esta literatura de terror, donde las casas son pues protagonistas, ¿no? Piensen en Edgar Allan Poe y la caída de la casa Usher, piensen por ejemplo en El Resplandor, piensen en el expediente Warren, en la casa de Amityville, etcétera. Todas aquellas personas que han visto este tipo de películas se darán cuenta de que la casa en sí misma entraña mucho peligro. Entonces me preguntaron, ¿por qué no, doctora, por qué no nos habla un poco más acerca de estos miedos o estas fobias relacionadas con lo sobrenatural? Bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la bojifobia. Boji con G, bojifobia. Seguro que de pequeño te explicaban algunas historias con respecto a un personaje siniestro que se podía meter en tu casa y te podía llevar si no te habías tomado la sopa, si no habías hecho alguna cosa bien. Ya esto ya no es tan frecuente, afortunadamente, por parte de los padres, pero todavía existen algunas personas que pueden llegar a generarle estos miedos a los niños con tal de que ellos hagan alguna cosa. Pueden ser hermanos mayores, pueden ser cuidadores, pueden ser las nanas que para que el niño obedezca pues recurren a este tipo de estrategia, ¿no? De amenazarlos con el coco, amenazarlos con el hombre del saco, amenazarlos con el duende, con el guando, etcétera, con el fantasma, etcétera. Aquí hay una cosa muy interesante, es que deben haber unos contextos específicos en los cuales aparezca la bojifobia. Y esos contextos casi siempre son relacionados con la oscuridad, con el hecho de estar solo y de estar a oscuras. Y esto es muy interesante porque casi siempre van asociados, por ejemplo, a la escotafobia, la escotofobia, que sería el miedo a la oscuridad, o la llamada también nictofobia. Son muy parecidos. Escotofobia y nictofobia son parecidos, es el miedo a estar a oscuras, a no poder ver lo que hay alrededor. Entonces la imaginación se va a activar y van a aparecer todas esas historias de terror que te han contado, todos estos imaginarios van a darle representación a unos seres terribles, a unos monstruos que pueden llegar a amenazarte y podrían llegar a matarte, ¿no? Y hay casos bastante severos de miedo a la oscuridad, como sería la ligofobia, que sería un verdadero terror a la oscuridad, donde se puede presentar un verdadero ataque de pánico. Entonces, generalmente, como les digo, la bojifobia aparece en un contexto muy adecuado, donde estamos solos, donde estamos en un lugar que no conocemos demasiado, donde tenemos una imaginación muy avivada por fantasías, por historias de terror, por cosas que hemos visto o por antecedentes infantiles de este tipo de situaciones. Entonces podemos llegar a presentar un verdadero terror
a unos seres sobrenaturales que no vemos, pero que imaginamos y que de alguna manera pueden llegarnos a hacer hasta orinarnos del susto. Y pueden haber unas malas interpretaciones. Es decir, cuando yo estoy a oscura, en un lugar que no conozco mucho, estoy solo, he escuchado algunas historias acerca de ese lugar. Y además, empiezo, por ejemplo, está lloviendo y empiezo a oír el golpeteo de la lluvia sobre la ventana, puedo inmediatamente imaginarme que hay alguien intentando entrar para hacerme daño. O puedo observar unas sombras que pueden ser unas sombras tenebrosas que yo les estoy dando como una forma de un ser que está allí, un monstruo o algo así. Y lo gracioso de la ojifobia es que es bastante frecuente, pero las personas no hablan de eso porque les da vergüenza. En general, la experiencia es, yo en la noche no duermo nada, doctora, porque es que yo siento que hay algo que está debajo de mi cama, que hay algo que me amenaza, que hay algo que está metido en mi closet, que hay un ente sobrenatural que me quiere hacer daño. Cuando apago la luz, para mí esto es terrible, quedarme dormida es horroroso, debo prender la luz, entonces no puedo dormir bien, mi cabeza llega a una cantidad de cosas y de imágenes horribles. Y obviamente al día siguiente, cuando me despierto, logro dormir al final de la noche y cuando me despierto me siento el ser más ridículo del planeta porque digo, como soy de miedosa, entonces me da vergüenza contar que esto me da miedo. Pero si esto me está generando angustia, zozobra, dificultad, problemas al día siguiente para estar concentrado, para hacer mis actividades y todo, pues debería consultar. Esta parte es muy importante. A ver, para entender lo que es la ojifobia, primero deberíamos remontarnos a cuando éramos niños y cuando éramos niñas y nos explicaban todas estas historias de los hombres del saco o el miedo que le teníamos a que existiera un monstruo debajo de la cama o dentro del armario. Recuerden esa película tan linda de Monster Inc. que ayudó a muchos niños a tomar contacto con esos miedos a lo desconocido, a la oscuridad, a lo que podía ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se llama, por qué tiene ese nombre tan particular, la bogifobia? Se llama bogifobia porque tiene que ver con Boogeyman. Y Boogeyman era, pues, es un personaje anglosajón que representaría el hombre del saco, un ser extraño que se lleva a los niños en la noche en caso de que no se porten bien o que no se quieran ir a la cama temprano o que quieran dejar la comida en el plato. Por lo tanto, esta fobia se puede consolidar por un mal aprendizaje, donde el niño o la niña eh, han sido como acondicionados y se les ha explicado que esto es perfectamente lógico y que puede ocurrir y que esos seres sobrenaturales e imaginarios van a aparecer en contextos específicos y les va a generar un daño. Entonces, esto se queda dentro del pensamiento de las personas y cuando se presentan características y el momento adecuado y las condiciones oportunas, pues obviamente se puede llegar a disparar. Bueno, ¿cuáles pueden ser los síntomas de la bogifobia? ¿Cómo sé que yo puedo tener una bogifobia? En primer lugar, cuando pregunto como psiquiatra, como terapeuta al paciente, él me hace unas referencias muy negativas acerca del hombre del saco, del coco, del duende, de la bruja, del monstruo, del espíritu, del espectro, etcétera. Me va a hacer unas referencias muy negativas y de alguna manera le da cierto nivel de credibilidad a pesar de ser ideas fantasiosas, ¿verdad? A pesar de que uno les pregunta, ¿usted está seguro de que esto existe? Ellos dicen, no, eso no existe, pero que brujas no existen, pero que las hay, las hay. O sea, ponen en duda la existencia de ese ente que puede ser amenazante. En segundo lugar, hay una excesiva evitación y escape a dichos estímulos. Entonces, dormir con la televisión encendida, dormir con la luz prendida,
irse a meter en el cuarto de la hermana y dormir con la hermana, traer al perro para que lo acompañe y dormir con el perro porque le da mucho miedo enfrentar esa situación, pues es muy interesante tener esto en cuenta, ¿no? Porque esto se dispara cuando la persona cree que se siente vulnerable o que está sola. Tener estas manifestaciones autonómicas cuando se recuerdan estos datos o cuando la persona está viviendo esa sensación de temor por eso que se supone que va a llegar en la noche y lo va a amenazar. Entonces, que esta persona empieza a tener taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, sentir que el aire no le entra, temblor, entumecimiento de las manos, la boca seca, piloerección, etcétera, pues ese es otro síntoma, siempre y cuando ella esté pensando en ese estímulo. Y ellos refieren tener una ansiedad muy intensa ante esas estimaciones erróneas de amenaza de las que yo les hablaba. Un crujido en el piso, un sonido en la ventana, es decir, las personas le atribuyen a algunos estímulos este tipo de, lo asocian con este tipo de estímulo que ellos temen y no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Y ellos tienen una respuesta de muchísimo miedo. Entonces, la aparición de otros estímulos eh, pueden en un momento dado llegar a desencadenar esta fobia. Por ejemplo, si está lloviendo, un trueno, un relámpago, que se fue la luz, que se quedó la persona sola en la casa, en ese momento se le puede disparar pues como toda la sintomatología. Primero, quiero que las personas que hayan tenido bojifobia no se sientan avergonzadas, es algo perfectamente lógico, puede ocurrir. Como les digo, puede ser moldeado desde la infancia. Esta parte no es que seamos cobardes, no es que nos falte berraquera, no, eso es algo que puede llegar a ocurrir y afortunadamente existen tratamientos muy adecuados, muy efectivos para este tipo de fobia. Y si este problema te está generando incapacidad para llevar el día siguiente de la mejor manera, para concentrarte, para hacer tus cosas bien, te está generando inseguridad, problemas con la familia, dificultades para sentirte libre, para sentirte tranquila y autónoma o autónomo, pues y además se te están generalizando y están apareciendo otras fobias, pues es importantísimo que busques ayuda profesional, porque como te digo, con la evitación va simplemente a empeorar toda la sintomatología. Entonces hay que buscar un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra que tenga idea de cómo manejar esto. Lo que se busca en general es una exposición repetida a este estímulo temido en concreto. Y también se trabaja este pensamiento tratando de cambiar este pensamiento maladaptativo, esta creencia irracional en que existen estos seres sobrenaturales que te van a matar, que te van a llevar, que te van a asustar, y la generación de nuevos aprendizajes en donde el estímulo temido se vuelve algo que es neutro, inocuo y que ya no te hace daño. Merece la pena, no te sientas avergonzado o avergonzada de tener ese tipo de cosas, no son cosas bobas, no son cosas de niños y te generan alteraciones, dificultades y que de alguna manera piensas que puedes estar perdiendo el control y que hay un ente externo que te está generando esos ataques de miedo. Busca ayuda profesional, no vayas a buscar brujos, hechiceros, personas que te lean el tabaco, curas milagrosas, ¿cómo se dice? Este tipo de terapias alternativas, en este caso, pues en un momento dado podrían empeorar estos síntomas porque entonces tú darías por sentado que eso es así. ¿Me entiendes? Esta parte es muy importante. Tú darías por sentado que lo que te está pasando es real y que hay un ente o hay algo que te está persiguiendo. Primero hay que mirar exactamente si esto se trata de una fobia, que muy probablemente lo será, y que existen tratamientos plausibles que van a mejorarte y que no van a empeorarte, como estas medidas mágicas, este tipo de cosas que no te recomiendo
de ninguna manera en una primera instancia, para nada. Es decir, el hecho de tener un buen autoconocimiento, de saber por qué nos ocurren las cosas, de buscar ayuda profesional, pues va a cortarte el camino. Y de hecho es importante que cuando vayas a terapia, este terapeuta tenga conocimiento del modelo conceptual que quiere aplicar para hacerte vencer esa fobia, que haya establecido una excelente relación terapéutica contigo, una relación de confianza, una relación donde tú puedas contarle las cosas sin ningún temor, que te transmita una lógica consistente de lo que es el tratamiento, que te explique claramente en qué consiste y por qué lo va a hacer de esa manera, y que se implanten de manera efectiva las diferentes modalidades de exposición de manera progresiva, de manera adecuada y siempre acompañada. Existe un investigador que es el señor Wolpe, y él empezó a trabajar en algo que se llama desensibilización sistemática, y esto funciona por un contracondicionamiento, es decir, por asociar o generar una respuesta opuesta, como sería la relajación, a la que sería generada en forma inicial como miedo o como ansiedad. O sea, lo que vamos a tratar es a que vamos a hacer un contracondicionamiento. Generamos una respuesta opuesta a la que nosotros estamos acostumbrados a tener. En lugar de miedo y en lugar de ansiedad, vamos a generar relajación. Y para eso hay unas técnicas muy específicas. Hay diferentes tipos de trabajos, y varios modelos que podemos utilizar para hacer esta extinción de estas fobias. Varios modelos, por ejemplo, podemos hacer una exposición en vivo, que puede ser gradual o inversiva, exponiendo directamente al paciente a la situación que le genera el miedo irracional, por ejemplo, con los temas sobrenaturales. Puede ser también simbólica, esto es bien interesante, utilizando estímulos visuales y auditivos que hemos utilizado a través de la realidad virtual. Es un gran método, para mí es excelente, porque ya tenemos esa realidad virtual que nos ayuda a meternos en este mundo sobrenatural y hacer que el paciente pueda estar inmerso en esto y pueda enfrentarlo y pueda salir de él. También hay una terapia que es en grupo, que aumenta pues el apoyo social, la motivación, la adherencia a la terapia, y también involucra a las familias, y una que es interoceptiva, que provoca sensaciones corporales propias del momento de aparición del miedo, como la hiperventilación, pero esto va a servir para ayudarle al paciente a que finalmente se deshaga de este temor tan horrible. Como ven, existen muchas técnicas que pueden utilizarte, que están derivadas de la terapia cognitivo-comportamental. Bueno, espero que el material que les haya traído en el día de hoy les sea de utilidad. No se olviden, tener cualquier tipo de trastorno de ansiedad no nos hace sentir menos valiosos, menos importantes. Por tener miedo y tener este tipo de miedo irracional, no somos cobardes, simplemente tenemos un trastorno de ansiedad, y este trastorno de ansiedad se puede tratar. Tenerle miedo a lo sobrenatural no quiere decir que seamos tontos o que seamos infantiles o ridículos. Entonces, no ocultemos esta situación si la estamos viviendo y nos está haciendo sentir mal, porque merecemos estar bien. Y lo otro que es muy importante es que siempre tengamos en cuenta el apoyo del psicólogo, el apoyo del psiquiatra, cuando veamos que estas situaciones se nos salen de las manos y cuando queramos conocer un poco más respecto a estos temas tan interesantes. Les mando un abrazo muy grande y espero que me dejen sus mensajes y me dejen sus comentarios, que me parecen supremamente valiosos. Hasta pronto.